Muy buenos días para todos. Esta semana pasaron 2 milagros. El primero, el domingo pasado. Imagínense que dejaron empanadas. ¡Qué milagro! ¿Sí? Eso es inaceptable desde todo punto de vista. Bueno, entonces, por favor, colaboremos desde el Ministerio de Jóvenes. Estamos pensando en el encuentro que vamos a tener en el mes de septiembre. Entonces, por favor, lleven esas empanadas que ellos se ponen desde el jueves a prepararlas. ¿Listo? Entonces, y el segundo milagro, que Falcao llegó a Millonarios. Bueno, el grande llega a los grandes. ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? Bueno, en fin, acabo de perder a toda la audiencia de Santa Fe, pero el síndrome de Jonás. Uno a veces no escucha sus propias oraciones, como que uno repite, pero no piensa en las implicaciones de ciertas oraciones, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Uy, eso es peligroso, puede ser peligroso, ¿no es cierto? A veces la voluntad de Dios es el lugar más seguro, pero también puede ser el lugar más peligroso donde nos encontremos. Hoy quiero hablar de quizás una de las oraciones más... no sé si llamarla entre hipócritas, pero también arriesgadas. Una de las líneas que nosotros oramos con frecuencia, incluso la oramos hoy en el servicio. Esa línea del Padre Nuestro que dice, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo sería el perdón de Dios si tu perdón fuera su punto de referencia? ¿Cómo te perdonaría Dios si Él te perdonara como, bueno, yo voy a perdonar a Miguel como Miguel perdona? ¿Cómo perdonaría a Dios? Porque si yo le soy honesto, pues a mí me encanta como Dios perdona por Él, porque Él es bueno. Él es un padre que sale corriendo a recibir a los hijos pródigos cuando regresamos a casa. Así es mi Dios. Es un Dios que en el último momento, un ladrón, un tipo que había hecho de su vida un desastre, le dice, Señor, perdóname. Y él no le dice, bueno, tienes que hacer 3 cursos de discipulado, 2 bautizos. No, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así perdona el Señor. Pero el Señor Miguel, complicado, porque yo soy pasivo-agresivo en algunas cosas. Entonces no soy un tipo que llegue y sino que tiro vainazos a veces, ¿no? Como uno tuerce los ojitos. Sí. A veces tenemos rencores, dándonos el placebo emocional. Si esa persona me pidiera perdón, yo la perdonaría. Mano, a veces tenemos rencor con gente que está muerta, ¿o no? Y si se me aparece un muerto, ahí le guardo rencor por eso. ¿Cómo sería el perdón de Dios si el punto de referencia fuera como yo perdono? Eso es lo que estamos orando en el Padre Nuestro. A veces nosotros no pensamos en las implicaciones que tiene nuestro perdón. No pensamos en eso. Pensamos en cómo Dios nos perdona a nosotros, pero no pensamos en la implicación que tiene nuestro perdón para otros. Cuando Jesús dijo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo, Jesús no estaba hablando de nuestras palabras y que ato que esta casa será para mí. Jesús no estaba hablando de eso. Estaba hablando del perdón y de la misericordia. Si ustedes quieren seguir con rencores en este mundo, así va a funcionar esta historia. Ustedes conocen la historia de Jonás, ¿no es cierto? Este profeta, un libro pequeñito que está en el Antiguo Testamento. Dios llama al profeta y le dice, Jonás, una misión tengo para ti. Por favor, ve a Nínive y diles que tienen que arrepentirse o si no los voy a destruir. Y el profeta del Señor, ni corto ni perezoso, dice el texto, que se va hasta el puerto para tomar un barco en dirección a Tarsis. Aquí tienen un mapa de cómo era el mundo bíblico más o menos en esa época. ¿Listo? Tarsis sería lo que hoy conocemos como España. ¿Listo? O sea, está al final del mar Mediterráneo. Nínive, donde la ubican más o menos los arqueólogos, era hacia allá. Israel está aquí, ustedes saben, en la costa del Mediterráneo. ¿Para dónde agarró Jonás?
para el otro lado. Y esto es interesante porque uno podría decir, Jonás hubiera podido ir por tierra para algún otro lado, ¿no es cierto? Hubiera podido, por ejemplo, tomar hacia Egipto. ¿Por qué cogió el mar? Y eso es un símbolo muy importante. Porque el mar es un símbolo a lo largo de toda la Biblia, es un símbolo de la muerte. Recuerden que en Apocalipsis, por ejemplo, dice que el mar entregará a sus muertos. En Apocalipsis también dice que no va a haber mar, y nosotros los rolos nos ponemos tristes. ¿Cómo así que no va a haber mar en la nueva creación? ¿Por qué? Porque la idea de que el mar es el lugar de los muertos. Eso es un símbolo muy importante de la declaración que está haciendo Jonás. Jonás está diciendo, primero muerto que obediente. Prefiero morir, ¿sí? Prefiero la muerte antes que ir a Nínive. ¿Cómo es eso, man? ¿Cómo es que un profeta del Señor, una persona que se está dedicando a dar la palabra del Señor para los pueblos, llega a tomar semejante decisión de irse en una dirección contraria y básicamente decirle a Dios, Dios, primero muerto que obedecerte? ¿Quiénes eran los asirios? Nínive era la capital del imperio asirio. Y los asirios eran hasta ese momento el imperio más poderoso que la historia había conocido. A continuación van a ver una imagen de pues los asirios. Eran muy poderosos, militarmente eran muy poderosos. Pero además de eso eran sumamente sanguinarios, brutales. Cuando ellos ocuparon la tierra de Israel, encerraron al pueblo para que el pueblo no saliera. No podía salir nadie ni entrar absolutamente nada de comida. Por años enteros los sitiaron, a tal punto que la gente moría y no podían enterrar a los muertos. Pongan atención a esto que es muy salvaje. Los muertos en las calles, la gente tenía tanta hambre que terminaban devorando a sus propios hijos, a su propia familia. Eso se lo hicieron los asirios a los israelitas. Los asirios, dice la historia, utilizaron la práctica militar del empalamiento. Discúlpenme si tengo que explicar un poco para que sepamos de qué se trataba. Ellos utilizaban astas de algunas de 2 o 3 metros, las atravesaban por la zona anal y rectal de las personas hasta que saliera por la boca. Y ponían esas personas asesinadas de esa forma tan brutal a las entradas de las ciudades, para que cuando los pueblos llegaran vieran a sus muertos, pero también una advertencia: así te vamos a tratar si te metes contra los asirios. Animales salvajes. Nosotros iniciamos leyendo el libro de Jonás y decimos, pero Jonás, hermano, ¿cómo puedes irte en una dirección contraria a lo que Dios te dijo? Tú eres un profeta del Señor. Pero cuando te cuento todo esto, tú entiendes a Jonás, ¿sí o no? Pensemos en nuestro país. La palabra paz no solamente tiene para nosotros una carga política, sino profundamente emocional. Porque como sociedad hemos vivido vejámenes de todo tipo, independientemente de quién los haya cometido, vejámenes de todo tipo. Y cuando usted habla de perdonar a esas personas, uy, hermano, ¿cuántas décadas nos va a faltar para perdonar? Entonces, cuando Dios le dice a Jonás, Jonás, necesito que vayas y les prediques a ellos. ¿A ellos, Señor? ¿Tú quieres que yo les predique a ellos? No, primero muerto que obediente. ¿Tú entiendes a Jonás, sí o no? ¿Tú entiendes a Jonás ahora? ¿Verdad? Y bueno, en ese barco ustedes saben lo que pasa, viene una gran tormenta. Resulta que, bueno, ¿qué hacemos con esto? Jonás estaba dormido y pues levantan al mar. Oye, hermanos, nos vamos a hundir, ¿qué hacemos? No, eso es por mi desobediencia. Lo lanzan, se lo traga un gran pez, que es una gran discusión de todo lo que significa, pero yo quiero mostrarles que el pez es un acto de la misericordia y de la gracia de Dios. A veces lo mejor que puede hacer Dios en su gracia es mandarnos un pez, ¿sí? Porque en el pez Jonás recapacitó y dijo, Señor, perdóname, solo tú puedes salvar.
y el pez vomita a Jonás en la orilla y ahí sí se encamina hacia Nínive. Y vean cuando Jonás obedece a Dios en Jonás capítulo 3, versículos 3 al 5. Esta es la segunda parte del libro de Jonás. Jonás se levantó y esta vez sí se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Un pez después, ahí sí obediente. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Pongan atención a esto. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día. ¿Cuántos días se necesitaban para recorrer Nínive? 3 días. ¿Y en cuánto tiempo la recorrió Jonás? 1. O sea, el man iba a toda, ¿me entienden? Iba con nitro. Y pongan atención a esta predicación. Mientras, o sea, iba a toda, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántas palabras tiene el sermón? En español tiene 7 palabras. En hebreo tiene solo 5 palabras. El sermón de Jonás. A toda, nitro por la ciudad, un sermón de 5 palabras. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Este es el predicador más efectivo de toda la historia. Corriendo 5 palabras y toda una ciudad se arrepiente. ¿O no? O sea, dígame, el tipo nos echó un gran sermón, una exposición del arrepentimiento, una gran parábola, sino les dije, se van a morir. Y la gente, ay, Dios mío, perdónanos. ¿Qué predicador tan efectivo? Después de que ellos se arrepienten, Jonás estaba a las afueras de la ciudad. Él estaba pensando en un espectáculo tipo Sodoma y Gomorra, entonces que cayera fuego del cielo, cosas por el estilo. Pero nada. Y en algún momento se dio cuenta, oiga, como que Dios los perdonó. Y vean la reacción de Jonás. Este es el síndrome de Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 1 al 3. Dios perdonó a los ninivitas porque se arrepintieron. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. ¿Cuál es la reacción del profeta de Dios frente al hecho de que la gente se arrepintiera? Le dio rabia. Qué raro, ¿no? Así que oró al Señor de esta manera. Vean esta oración. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo te decía cuando todavía estaba en tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para el ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Saben cuál era el mayor problema de Jonás con Dios? Su gracia. A Jonás le daba rabia la gracia de Dios con otros. Y Jonás, con esta rabia que tiene, se va por allá lejos y crece una enramada y toda la cuestión. Ustedes conocen la historia, la pueden leer, es muy interesante. Se mete allá debajo y resulta que Dios envía un bichito para que pique la enramada y se acaba en un día. Y Jonás sigue con una rabia con Dios. Este man sí estaba peleado con Dios. Vean lo que dice el versículo más adelante, en el 8 al 9 de capítulo 4. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que este fallecía. Pobrecito, hermano, la calva, uno que tanto la cuida y se está quemando, hermano. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta, Jonás? Claro que la tengo. Me muero de rabia. La amargura es una decisión de nuestro corazón. Nadie se amarga en contra de su voluntad. Nadie se levanta y dice: ay, apareció una amargura. Hola, amargura, te quiero, amargura. No. Nadie es obligado a estar amargado. La amargura es una posición frente a la vida. Y ese es el síndrome de Jonás. Una persona amargada es una persona que ve la gracia de Dios,
pero decide cerrarse a ella. ¿Cómo sé si yo estoy padeciéndome el síndrome de Jonás? 3 cosas muy puntuales. Primera, te encanta recibir la gracia, pero encuentras la excusa para darla. Cuando se trata de darme la gracia, fantástico. Y noten esto, ¿quién es el que primero perdonaron aquí? Porque nosotros a veces pensamos que los más perdonados fueron los ninivitas. No, Señor, el primer perdonado, ¿quién fue? Jonás, profeta de Dios, que el Señor lo había llamado con una misión, y él le dice a Dios: prefiero muerto que obediente, y aún así Dios en su misericordia le envía un pez. Y nosotros escuchamos de los ninivitas y de los asirios y decimos: claro, es que son unos salvajes, son brutales. Pero a ti, ¿quién te duele más que te desobedezca o te lastime? ¿Un desconocido o alguien que tú amas? Cuando es mi hijo, hermano. O sea, un pelado que me trate mal, que yo no conozco ni nada por el estilo, que haga mala cara en algún momento de una predicación o algo así, si yo no lo conozco, me va a herir. Pero si es el hijo, ¿sí o no? Si es una persona que uno ama entrañablemente, es que Jonás era parte del pueblo de Dios. Nosotros con mucha frecuencia pensamos que los peores pecados son los de otros, y ese es el segundo síntoma de si padecemos el síndrome de Jonás. Minimizas tus pecados y eres implacable con los de otros. Los pecados de los asirios, uy no, qué cochinada, esos sí son los peores. Jonás, bueno, tiene su desobediencita. Chiquitita, pequeñita. ¿Qué es desobedecer a Dios y decirle prefiero muerto que obediente? ¿Qué es eso tan minúsculo? Los peores pecados por lo general están afuera, porque somos incapaces de mirar para adentro. Y querido Jonás, ¿no te das cuenta que tú eres un desobediente sistemático? Que el Señor te dice perdona y perdona y perdona, y lleva persiguiéndote. Te ha mandado cuántos peces, culebras también, le ha mandado de todo el Señor, y nada, hermano. ¿Cuánta gente conozco con esa idea que el tiempo lo cura todo? No, hermano, el tiempo no lo cura todo, porque si fuera así no habría ancianos amargados. Si el tiempo lo curara todo, una persona a los 70 años estaría plena y feliz, hermano. Pero yo conozco gente a los 40 años que parece 85. Conozco ancianos de 16 y jovencitos de 74. ¿Por qué? Porque al final de la historia, todo el tiempo el corazón amargado mira hacia afuera y es más implacable con los de afuera y es incapaz de mirarse para adentro. Yo lo noto con mucha frecuencia dentro de nuestro corazón. Cuando la gente me hace preguntas como: Miguel, ¿dejarías entrar a tal persona a la iglesia? Póngale ese tal, el pecado que usted quiera. El pecado que usted quiera. Ese pecado que usted le repugna, que por lo general lo cometen otros, no uno mismo. Ese pecado horrible. Miguel, ¿tú dejarías entrar a esta persona a la iglesia? Y yo muy amorosamente digo: pues si te dejamos entrar. Es muy fácil criticar a otros solo porque pecan en distinto estilo, ¿sí o no? Y el tercer síntoma del síndrome de Jonás es que estás airado por cosas superficiales, pero tienes una rabia más profunda. El problema no era la mata, hermano. El problema no era la mata. ¿Por qué me dejaron las llaves aquí? Pero siempre les he dicho que las llaves no van aquí. Probablemente el problema no sean las llaves. Porque el lunes a las 7 de la mañana la gente entra al tráfico como con una paz y una alegría. Ustedes han estado en la ciudad en el precioso tráfico del lunes de 6:45. La gente está como llena de paz y de un descanso, ¿no es cierto? O sea, uno lo cierra y uno dice: bendiciones a tu madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema no es la planta, Jonás. Tienes una rabia que no has tratado en el fondo de tu corazón. El problema no es eso. El problema probablemente no es que, uy, no, la música está muy dura. No es eso.
No, estas sillas no, ya no me siento bien en la iglesia, me voy a ir a una donde haya sillas abullonadas. No, el problema no es ese, hermano. El problema no es ese. No, el predicador está muy flaco, yo quiero un pastor fit. No, el problema no es ese. Tienes una rabia más profunda, es el principio del iceberg. Aquellos de ustedes que ya han tenido la oportunidad de estudiar y leer de espiritualidad emocionalmente sana, que les animo a todos que sigamos adelante con ese proyecto, saben que hay un principio del iceberg. ¿Cuál es el principio del iceberg? ¿Qué se ve en la superficie del iceberg? Del 100% de un iceberg, ¿qué es lo que se ve en la superficie? Solamente algunos estudiosos dicen que el 10%, el 90% está debajo de la superficie. ¿Qué fue lo que hundió el Titanic? No fue lo superficial, fue lo de fondo. Hay cosas que probablemente no son con tus hijos, no son rabias que tienes con tus hijos, sino que estás descargando ira de cosas que te pasaron desde niño con tus padres, por su ausencia o su presencia. Probablemente tus problemas que consideras es esta matica. El problema es la matica. No, hermano. El problema es que tienes una amargura que se ha enconado en tu corazón. Pero la buena noticia es esta. La amargura es la única cárcel en la que el prisionero es también el que tiene las llaves de su celda. O sea, usted decide, hermano. La cárcel, la amargura es una cárcel, es una prisión para el alma. Pero el Señor también te dio las llaves para abrirla. Porque uno a veces se agarra de la amargura, ¿no es cierto? Pensando que le da alguna forma de seguridad. ¿Qué haría yo sin esta amargurita? ¿No es cierto? Y la consiente, la peina, y ahí tengo a mi amargurita, le tengo nombre cariñoso, la chiquis y cosas por el estilo. Ahí está mi amargurita y la tengo para arriba y para abajo y la cargo, porque no nos definimos más allá de nuestra amargura. La llevamos cargando 60 años, hermano. ¿Quién somos nosotros sin amargurita? Y no te das cuenta que ese pequeño gatito que alimentaste ya se convirtió en un león y te está devorando la vida. Y yo considero que el Señor, el recurso que nos ha dado para salir de la amargura es el perdón. Es perdonar. 3 cosas rápidas sobre el perdón. Primera, el perdón o perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Eso es el perdón. Porque dentro de los medios religiosos se nos ha dicho la mentira que perdonar es olvidar. Pero los seres humanos no tenemos la capacidad de olvidar por decisión. O sea, si usted llega y dice en este momento, me voy a olvidar de eso, en ese momento se acordó, ¿sí o no? Los seres humanos no olvidamos por decisión. Algunos están como, oiga, sí. Ve, hagamos otro experimento. No piensen en elefantes rosados. ¿En qué pensaron? En elefantes rosados, aunque no existen. ¿Se dan cuenta? Uno no puede olvidar por decisión. Eso no es una decisión que a nosotros se nos olvidan las cosas. ¿Sí? Al esposo se le olvida cuando va a mercar. ¿Qué fue lo que me dijo? A uno se le olvidan las cosas. Pero no olvidamos por decisión. Entonces, si hemos vivido con esa carga religiosa que nos dice, perdonar es olvidar, entonces nos sentimos mal de sentirnos mal. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se olvidan, hermano. Hay cosas muy dolorosas que nos ocurrieron en la vida que no se olvidan, ¿sí o no? Entonces uno dice, pero ya hice el curso de espiritualidad emocionalmente sana, ya he ido a la iglesia y todavía me acuerdo, yo soy un mal cristiano. No, hermano, perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Yo también lo digo más poético, perdonar es ir al pasado y regresar ileso. Ser capaz de recordar esa parte de la historia y que esa parte de la historia ya no me define, ya no es lo esencial en mi vida. Segunda observación en cuanto al perdón. El perdón no le cuesta nada al que recibe porque le cuesta todo al que lo da.
A veces nosotros tenemos la idea que Dios es como un viejito que tiene una barba blanca, no sé qué tiene en contra de las barbas negras, pero siempre tiene una barba blanca, Dios, con una bata blanca, también como si vestirse de negro fuera malo o algo por el estilo, en una nube gigante, como un viejito bonachón que uno le dice, Dios, perdón, y como es medio senil, entonces dice, ay, no, pues sí. Como que perdonar para Dios fue sumamente fácil. No, el perdón es fácil para ti, porque a ti no te costó nada. Recibir el perdón no cuesta nada, pero darlo cuesta todo, todo. Aquellas personas que dicen que perdonar es un acto de cobardía es porque nunca han intentado perdonar. Perdonar es una vaina dificilísima, complejísima. Se hacen retiros, seminarios, se escriben libros al respecto. Y en tercer lugar, perdonar no es una sensación, es una elección. Porque si esperas a sentir algo para ahí sí perdonar, lo que estás permitiendo es que sean tus sentimientos los que tomen el control de tu obediencia al Señor. Y uno no perdona porque sintió, uno perdona porque decidió. Perdonar es un proceso extenso, hermano. Y no se den tanto palo, porque la gente me dice como, no, Miguel, pero yo no he podido perdonar a ese. Vale. Celebremos. Todos tienen un ese o esa en la mente. Sí, a ese desgraciado. El 4 de diciembre de 1974 me miró mal. Y entonces, perdonar es un proceso, no es un evento. Entonces capitalicemos y celebremos cada pequeño triunfo. Quizás hoy le dices, ni siquiera eres capaz de decir el nombre. Hay gente que te ha hecho tanto daño que uno le dice, oye, ¿qué tal si hablamos de tu papá? No, de eso no me hable. Porque los colombianos tenemos la teoría de que si metemos la mugre debajo del tapete como que se limpió la casa. No, cabezón. Usted lo que hizo fue acumular suciedad. ¿Se acuerdan de la película Encanto? La película Encanto es un excelente retrato de cómo somos los colombianos. Esa canción, no se habla de Bruno. Es la idea que si lo escondemos en algún lado, eso no existe. No es verdad. Hoy no eres ni siquiera capaz de decir el nombre de esa persona. Estás haciendo un esfuerzo mental por evadir y sacarlo de la mente durante estos minutos que te estoy hablando. De pronto mañana puedes decir, ese tipo, por lo menos ya le dijo ese tipo. Mañana le puedes decir por el nombre. Después puedes orar que de pronto no se vaya al infierno. Y después puedes orar, Padre, perdónalo, porque no supo lo que hizo. Pero celebremos, hermano. No estás aquí, pero de pronto estás en el paso 1, 2. Estás tomando una decisión por sanar tu corazón del síndrome de Jonás. No vivir atrapado en la amargura. Queridos, no puede ser que el cristianismo solamente sea un montón de mensajes bonitos y acumulamos millas y kilometrajes en un montón de prédicas. Gente que tiene todo un video de reproducción en YouTube. Hoy en día hay tantas prédicas en YouTube que usted podría vivir 18 días escuchando prédicas. Y yo escuché al pastor cual y al pastor Pascual y tengo los cassettes, tienen cassettes todavía, imagínense eso. Tengo los cassettes de este. Y lo único que hiciste fue acumular millas. Pero nunca hubo transformación de vida.
Es incoherente desde el punto de vista de Jesús que una persona que ha probado la gracia escoja la amargura. Es incoherente. Porque la gracia no debería ser solo nuestra experiencia, sino nuestro idioma. Timothy Keller murió el año pasado, uno de mis héroes personales. Una cosita más en cuanto al perdón. Perdonar no es negar el daño que te hicieron, es impedirle al daño que te gobierne. ¿Vale? No estamos diciendo que lo que te hicieron no es verdad. No, es verdad. Pasó y es doloroso y tienes que ponerle nombre. Eso que me hicieron fue doloroso, fue difícil. Nadie niega que los asirios eran unos salvajes. Lo fueron. ¿Está bien? Pero lo que está decidiendo una persona que perdona es que ese daño no va a ser el que va a definir mi vida por el resto de mi existencia. Ese daño no me va a definir a mí. Ese daño no tiene más poder que la cruz. Ahora sí, Timothy Keller, uno de mis héroes personales, él era pastor, murió el año pasado de un cáncer. Pastor de la iglesia presbiteriana Redeemer Church en Manhattan. Ponga la atención a lo que el man hizo, porque de verdad creo que el Señor lo puso en nuestra época para aprender mucho. Si no saben quién es Timothy Keller, dejen de ver tanto La Casa de los Famosos. Tienen que investigar de ese hombre, ¿está bien? Tienen que conocerlo, y si ustedes escuchan en inglés, tienen que escucharse todas las prédicas de ese hombre. Es una orden en el nombre de Jesús. Bueno, él puso una iglesia presbiteriana en Manhattan, el epicentro del secularismo a nivel mundial. Uno dice, ¿cómo voy a mandar una iglesia presbiteriana allá, hermano? Que vengan estas iglesias modernas y de luces y todo, de pronto. Pero puso una iglesia allá. ¿Y sabe cómo abrió la iglesia? Para universitarios y para trabajadores profesionales jóvenes. Primeros sermones. ¿Tienes preguntas acerca de Dios? Ay, papito, eso se llenó de gente con rabia. ¿Cómo un Dios bueno puede permitir tanto sufrimiento? ¿Cómo puede haber un Dios bueno cuando hay tantos genocidios y han existido tantos genocidios a nuestro alrededor? Así arrancó la iglesia. Y el Señor le dio a Timothy Keller una capacidad extraordinaria, no solo de argumentar, sino de conectar con la realidad de las personas. En su libro En defensa de Dios, él escribe esto sobre el perdón. Quiero leerlo para ustedes. Cuando el agravio entraña consecuencias graves, persiste la sensación de que los transgresores han de pagar por ello de una u en otra forma. Agravio y deuda que solo pueden solucionarse de dos posibles maneras. La primera de ellas es hacer sufrir a los transgresores las consecuencias de su falta. Se puede hacer retrayendo la relación, ocasionando de forma activa o deseando pasivamente que esas personas sufran un dolor o una pérdida equiparable a la tuya. Hay varias posibilidades de hacer esto. Se puede buscar la confrontación directa, humillar verbalmente al transgresor, o se puede recurrir a formas pasivas de arruinar la reputación de la persona. Si el transgresor acaba finalmente sufriendo por sus actos, puede que experimentemos cierta satisfacción, sintiendo que la persona está por fin pagando por lo que ha hecho. Esa opción plantea, sin embargo, ciertos problemas. En el proceso, uno puede terminar endureciéndose, volviéndose una persona fría, dada a la autocompasión, y por ello centrada en exceso en sí misma. El daño lo has sufrido primeramente tú, sin duda, pero cuando nos empeñamos en obtener venganza retributiva, el mal no desaparece. De hecho, se va extendiendo cada vez más, afectando de forma trágica y en primer lugar a uno mismo. Hay una segunda opción, la del perdón. Perdonar significa renunciar a hacer pagar al transgresor por el daño infligido. Ahora bien, el refrenarse en casos así conlleva una lucha agónica. De hecho, es una forma de sufrimiento. Y no solo se sufre por la pérdida del inicio, sino que queda uno desposeído del consuelo de obrar de igual forma.
Si asume uno mismo la deuda y el coste, en vez de pasar factura al transgresor, el dolor del origen puede volverse insufrible. Hay quien ha llegado incluso a decir que es como una especie de muerte. Muy probable, pero es una muerte que conlleva a la resurrección, evitándose así una vida de odio y frustración permanentes. Qué palabras, ¿no es cierto? Miguel, es que se siente como una muerte perdonar. Sí, pero es una muerte que conlleva a la resurrección. Hace unos años me invitaron a escuchar en un foro a una mujer que daba conferencias por el mundo. Ella había sido víctima de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Era una mujer judía. Muy niña la llevaron a campos de concentración, dividieron a su familia, nunca más la volvió a encontrar. Una niña de 7 años, 7 años. Vio morir a su mamá y a su hermana. Su padre nunca más supo qué pasó con él. Ella narra toda la historia de los vejámenes que ocurrieron en ese lugar. Ella hablaba de un lugar olvidado por Dios. Todo el daño que le hicieron. Ella decía, el propósito de ellos era quitarnos de la mente que éramos humanos, que solamente éramos animales dignos de ser sacrificados. Y ella va dando conferencias por el mundo para que ojalá este tipo de historias nunca más se repitan. Y cuando estuve participando en ese foro, permitían que el público hiciera preguntas. Esta mujer no es cristiana. Ella dice que tenía un poco de fe, pero el campo de concentración se la quitó. Y alguien le preguntó, ¿es posible perdonar eso? Y la mujer dijo, yo he llegado a la conclusión que hay cosas que para los seres humanos es imposible perdonar. Y saben que yo creo que ella tiene razón. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tú no puedes solo. Hay cosas que te hicieron que no se puede solo. Por eso el perdón que nos ofrece la Biblia es un perdón comparativo. No comparándonos con cuánto daño hicieron ellos, sino comparándonos con cuánto bien hizo el Señor por nosotros. Porque tú puedes perdonar por una razón, ya has sido perdonado. Tú me puedes decir, Miguel, tú no sabes lo que me hicieron. Y tienes razón, yo no sé lo que te hicieron, pero sé una sola cosa. Sé lo que Dios hizo por ti. Y eso debería ser suficiente. Es imposible para los hombres, pero es posible para el Señor. Mi oración, queridos hermanos, es que tú puedas hoy emprender el difícil camino de regresar desde Tarsis a Nínive. Probablemente el Señor te está ayudando a ir en un pez hasta allá. Porque sabes en tu corazón que dijiste, primero muerto que obediente. Mi oración es que cuando pases por Nínive y prediques, tu corazón vaya dejando la amargura a un lado y en lugar de tener rabia con la gracia de Dios, tú puedas ver la gracia que Dios ya ha tenido contigo y que esa gracia también es para otros. Que la gracia no se estanque en ti, sino que fluya a través de ti. Que cuando ores el Padre Nuestro, esa pequeña línea, cada vez haya menos brecha entre cómo el Señor nos perdona y cómo nosotros perdonamos
a quienes nos ofenden. Y que cuando digas en tu corazón, Miguel, es imposible perdonar, recuerdes esas palabras. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mi oración es que en el nombre de Jesús seas sano, seas sana del síndrome de Jonás. Oramos para terminar. Señor, ahorita cantábamos que tu nombre es sobre todo nombre. Todas las cosas que nosotros conocemos en este mundo tienen un nombre, incluida la amargura. Tu nombre está por encima del nombre de la amargura. Tu nombre está por encima del rencor. Tu nombre está por encima de la rabia. Tu nombre está por encima de la autocompasión y el deseo de venganza. Señor, que nosotros demos este difícil paso en seguir emprendiendo este proceso de no solo experimentar la gracia, sino que la gracia sea nuestro lenguaje, nuestro idioma. Señor, que sepamos que no estamos solos, que la compasión que tú nos pides es la compasión que tú ya nos has dado, Señor. Tú ya nos diste esos recursos. Ayúdanos a mirarte más a ti que a nuestro agresor. Y que si de pronto hoy no podemos ni siquiera decir ese nombre, vayamos con esa incapacidad de mencionarlo a ti, para que nos ayudes mañana quizás a decir esa persona. Y quizás en unos meses decirle por el nombre. Y quizás en unos meses decir, bueno, ten algo de compasión para él. Y quizás en unos meses decir, perdónalo, porque no supo lo que hizo. Señor, tú quieres una iglesia más madura, y una iglesia más madura es la que refleja el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ayúdanos a estar tan enraizados en ti, tan atados a ti, Señor Jesús, que la gracia sea natural, que la gracia sea una consecuencia natural de que estas ramas están injertadas en la vid verdadera que eres tú, Señor. Sé que en esta prédica, Señor, tú has traído a la mente de mis queridos hermanos los nombres específicos de personas de las que tú dices, quiero hablar de esto, quiero hablar de él, quiero hablar de ella. Gracias, porque si tú sacas algo a la luz es para sanarnos, no para culparnos ni condenarnos. Ayúdanos, sánanos de este síndrome de Jonás, te lo pedimos. Que la amargura ya no siga siendo una prisión en la que nos sintamos cómodos. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.